inmediatamente van a reaccionar, ¿verdad? No van a esperar a que siga subiendo más. O sea, en ese momento deciden, bueno, mejor es muy costoso el financiamiento, entonces esto desestimula la inversión. De hecho, este efecto tiene un nombre. Vemos que todo surge de una medida de política de tipo fiscal. Entonces, se supone que el efecto esperado es positivo, ¿verdad? Pero es positivo en cierta forma porque vemos efectos negativos sobre la inversión, ¿verdad? Debido a una tasa de interés más alta. Y lo ven. De mi lado, sí, licenciado. Eso se llama efecto expulsión o crowding out en inglés. ¿Sí? Entonces, no sé si respondí su pregunta, Baker. Sí, muchas gracias. ¿Los demás, todo claro? Sí, bueno, me imagino que sí, porque lo único que vimos aquí de novedoso fue el análisis para el mercado de bonos, relacionándolo ya con todo lo que está ocurriendo acá. Entonces, en resumen, podemos decir que hay efectos derivados de esa medida en el mercado de bienes. ¿Qué ocurre con la producción? ¿Qué ocurre con la producción? ¿Cae o sube? ¿Qué pasa con la producción? Partimos de Y sub 0 y finalmente se alcanzó Y sub 1. ¿Qué pasa con la producción? Cae la producción. No porque el inicial era E sub 1. Ah, Si bien no se alcanzó Y' sub 0, sí estamos alcanzando un nivel más alto en Y sub 1. ¿Lo ve? sí, me confundí por el Y' sub 0. Ajá, es que por eso no le puse un nombre de equilibrio, sino un punto E, porque no nos quedamos ahí. Entonces la producción aumenta, ¿verdad? ¿Qué pasa con el consumo privado? Porque hay una mayor renta. O sea, esa mayor producción, la mayor oferta en el mercado de bienes tiene efectos sobre el empleo y la renta, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Con el consumo privado entonces. También aumenta el consumo. ¿Quién dijo que disminuye? ¿Por qué disminuiría, Abraham? Porque en un momento en las tasas de interés, Ah, no, pero con el consumo partimos de que hay un efecto sobre la renta, ¿verdad? Mayor renta tiene una relación positiva con el consumo. A mayor ingreso, mayor consumo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo ves? Entonces el consumo privado aumenta. ¿Y qué pasa con la inversión? Esta cae. También aumenta. El efecto podríamos llamarle que es indefinido, porque no sabemos en realidad qué tanto va a afectar esa alza en la tasa de interés a la inversión. Y por eso es que lo vamos a cuantificar, de hecho. Luego, ¿qué pasa en el mercado de dinero? Demanda por motivo de transacción. ¿Qué pasa con la demanda por motivo de transacción? Se incrementa. Incrementa, exacto. No sé si alguien dijo algo diferente, no alcancé a oír. Ahora, usted dijo algo diferente. no, No,
Ok. Bueno, ¿y qué pasa con la tasa de interés? Se reduce. Camilo, Se incrementa. vean esto. Aumenta, ¿verdad, Camilo? Sí, perdón, es que entré tarde, lo siento. No, pero Augusto está haciendo el favor de grabar la clase, entonces, y la va a compartir. Aumenta, Muchas gracias, ¿verdad? doctora. ¿No? ¿Qué pasa? Ahora veamos qué pasa con el ahorro. Sabemos que hay dos tipos de ahorro, ¿verdad? ¿Cuáles son? El público y privado. Exactamente. ¿Qué pasa con el ahorro privado? Mayor renta. ¿Qué pasa con el ahorro Mayor privado? ahorro. Exacto, entonces aumenta, ¿verdad? Ahorro público. Se disminuye. Ese también podríamos considerarlo indefinido. Ok. Debido a que se debe analizar o cuantificar para determinar cómo fue ese efecto, que ese sería el siguiente paso que vamos a abordar. El objetivo aquí, Doctora, perdone, sí, sí, ¿por qué sube la tasa de interés? No comprendí esa parte, perdón. bueno, aquí les incluía el análisis del mercado de bonos. Ajá. Entonces, sube porque el precio de los bonos cae. Si usted no quiere ver el mercado de bonos, hay un desequilibrio en el mercado de dinero producto de una mayor demanda de dinero por motivo de transacción. Hay un exceso de demanda. Pero ese exceso de demanda de dinero por motivo de transacción provoca que la demanda de bonos caiga, porque partiendo de que la decisión es de tener dinero en el bolsillo o de adquirir un bono. Uh-huh. Entonces la demanda de bonos cae, se produce un exceso de oferta de bonos, el precio de los bonos cae debido a ese exceso de oferta, el precio y la tasa de interés para los bonos tienen una relación inversa. Entonces la tasa de interés aumenta. Ok, va. Muchas gracias. Sí, y esto es un poco financiero porque hay unas tasas de descuento, es la explicación que yo he observado de una forma más técnica de que por qué aumenta R cuando cae el precio de los bonos. Es por, si se recuerdan aquella formulita de descuento que se veía en la materia financiera del área común, es por ese efecto es el que va a hacer que aumente la tasa de interés. Ok, Y como gracias. aquí les decía que partimos de una medida de tipo fiscal donde se ajusta al alza el gasto del gobierno, pero se desestimula la inversión. Entonces les decía que esto se llama efecto expulsión o crowding out. Es el nombre que se utiliza en economía. Ok. Uh-huh. Gracias. Luego aquí pues a forma de resumen, y vimos qué pasó en cada mercado y con el ahorro. Entonces ahora la intención es cuantificar partiendo de lo que hicimos en la última clase, que fue el viernes. Entonces aquí la intención es medir cuánto aumenta la producción cuando aumenta el gasto público, es decir, determinar qué tan efectiva fue esa medida. Entonces, y siempre partiendo de lo que ya habíamos encontrado para la demanda agregada, se recuerdan que teníamos E sub 0 más E sub 1, teníamos aquí 1 menos T por Y. Solo lo estoy escribiendo porque ya lo habíamos derivado. Más las transferencias las incluimos. Tx más la inversión, que es igual a Y sub 0, menos, aquí ya incluíamos la tasa de interés, ¿verdad? De cada partido L, Y, más B partido L, por la oferta de dinero en términos reales, más G. Eso ya lo teníamos, ¿sí? Esta parte de acá
surgió de R, ¿se recuerdan? Clase del viernes. Sí. Como sabemos, por eso era una clase preparatoria para esta parte, por eso vimos hasta numeritos para tener un poco más amplio el panorama. Como sabemos que el efecto sobre la producción va a depender de la variación de la demanda, entonces podemos invocar esa igualdad donde la variación de Y es igual a la variación de la demanda, ¿sí? Partiendo de todo lo que habíamos hablado anteriormente. Los efectos se dividen en dos: el efecto directo y el efecto inducido. Entonces, los efectos directos se van a asociar al resultado de la medida, en este caso el gasto público. Y el inducido se asocia al efecto multiplicador. ¿Sí? ¿Sí tiene sentido o no? ¿Qué tal, licenciada? ¿Podría repetir esas dos, por favor? Esto lo tengo apuntado aquí, Carlos. El efecto directo se va a asociar al ajuste en el gasto del gobierno, que es la variable de la que estamos partiendo ahora, porque esa fue la variable que se ajustó, en este caso al alza. Y los inducidos se asocian al efecto multiplicador. ¿Sí? Yo les voy a compartir la presentación, solo que recuerden que no, se la voy a compartir como yo la tenía, no con mis apuntes. Entonces, teniendo esto presente, ¿cómo calculamos los efectos? Vamos a recurrir a la diferenciación nuevamente, ¿verdad? Entonces, como la medida es un ajuste en G, podemos determinar cuánto varía la demanda agregada cuando varía el gasto público, ¿sí? Entonces, lo operamos. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? Ya está fácil. Licenciada, ¿no sería 1? Sí, tiene que tener más seguridad, sí. 1, exacto. Sí, es que no tenía tanta seguridad porque como G es constante, entonces la derivada de la constante es 0, ¿verdad? Entonces, Pero aquí es un pero, parámetro, ajá. sí, porque cuando derivas G estás diciendo que es una variable, ¿verdad? Entonces, Como que fuera X, ajá. Y, sí, Z, etcétera, es un nombre. sí, entonces sí ya sería 1, ¿verdad? Gracias, Ujú. gracias, doctora. Sí, aquí este sería un número, el 1 que tenemos acá. Pero G es una variable y es sobre la que estamos realizando el análisis. ¿Sí? Y aquí, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos transponer para determinar la variación de la demanda agregada. Entonces, la variación de la demanda agregada cuando varía G sería igual a, esto lo podemos pasar aquí, sería a la variación del gasto público. ¿Sí vieron lo que hice? Sí, licenciada, ahí lo que está diciendo es de que lo que va a variar el gasto público se multiplica por 1, ¿verdad? Por así decirlo. O sea, si se Sí, aumenta 100 unidades, se multiplica por 1, entonces sería 100 unidades. Y eso significaría también lo que varía la demanda agregada, ¿verdad? sí, en este caso sí, lo que pasa es que lo vamos desarrollando porque aquí estamos sacando el efecto primero por partes, el directo y el inducido, pero el efecto final es la suma de los dos, ¿sí? Entonces por eso no me atrevo a decirle que el efecto va a ser igual a la variación del gasto, ¿verdad? O sea, al final tenemos que sumarlos. Y así se saca el efecto en general, por así decirlo, ¿verdad? Sí, lo estamos haciendo. En este momento tuvimos el efecto directo, derivado del ajuste en la medida. O sea, la medida que estamos analizando. Partimos de un ajuste al alza en G, ¿verdad? Sí. Gracias, doctora. Ahora veamos el efecto inducido. Ahí lo que tenemos que determinar es cuánto varía la demanda agregada cuando varía Y. ¿Dónde tenemos Y? Tenemos acá, acá, acá. Entonces, ¿cómo nos queda el efecto inducido?
Eso también, como tenemos funciones lineales, Eh, sí, sería el consumo inducido menos el consumo inducido por los impuestos, más el parámetro A, menos exacto, el parámetro B por de K K partido L. dividido L. Sí, excelente. Ya ve que es bien fácil, Carlos. Sí, licenciada, más que todo como son sumas, ¿verdad? Sería así súper difícil Como si son estuviera lineales. multiplicándose todo, Ah, ¿verdad? sí, tenemos otro Ahí sí tipo hubiéramos de tenido que hacer la ecuación. cadena, ¿verdad? Sí, ahí sí. Entonces, excelente. Entonces, aquí hacemos lo mismo, ¿verdad? Porque lo que queremos determinar es la variación en la demanda agregada. Entonces, que sería igual a Q sub 1, lo que ya obtuvimos, 1 menos T más A menos B por K partido L. Paso la variación de Y multiplicando. ¿Sí? También es sencillo, solo que hice, solo pasé esto para acá. Y ahora vamos a ver por qué se hizo eso. Entonces, para medirlo, partimos de que la variación en la demanda agregada va a ser igual a la suma de los dos efectos, como les anticipaba cuando Carlos manifestó su inquietud. ¿Sí? Entonces, tenemos que sumar ambos y podemos hacerlo porque por eso tenemos del lado izquierdo de la igualdad lo mismo, ¿verdad? En ambos casos. Entonces, sí podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Diríamos que la variación de G es el efecto inducido. Decimos que es más el efecto directo, pero más el efecto inducido, que es todo lo que tenemos aquí arriba, ¿sí? Lo que obtuvimos acá, ¿verdad? Entonces, más C sub 1 por 1 menos T más A menos B K partido L por la variación de Y. ¿Sí? Solo se sumaron. ¿Están claros ahí? Sí, claro. De mi parte, sí, licenciada. Digo, Perfecto. doctora, perdón. No te da pena. Entonces, ahora invocamos esa igualdad de la que les estaba hablando al inicio, que partimos de esta definición, porque el efecto sobre la producción depende de la variación de la demanda. Entonces, invocamos esta igualdad. Entonces, ¿cómo nos quedaría la variación de Y? ¿Cómo nos quedaría? A ver, ¿alguien más? ¿A qué sería igual la variación de Y? Sería igual a todo lo de arriba. Exacto, todo de arriba, muy bien. Sí, a veces les hago preguntas que son tan lógicas, pero es para estar segura de que están ahí. Solo copiamos lo que tenemos arriba, ¿verdad? Porque es igual a la variación de la demanda agregada, que fue lo que obtuvimos arriba. Listo. Luego, ¿qué hacemos? Vamos a reordenar, ¿verdad? O sea, dejemos todo lo que tiene Y del lado izquierdo. ¿Cómo nos quedaría entonces? Nos quedaría la variación de Y. Todo esto pasa restando, ¿verdad? Menos la variación de Y por todo lo que está en el corchete. Es de 1 menos T más A menos BK partido L. ¿Sí? Igual a qué. ¿Qué nos quedó? La derivada del gasto público. Exactamente.
Ahora pues, podemos aplicar factor común. ¿Cómo nos quedaría para la variación de Y? ¿Cómo nos quedaría el factor común? Quedaría 1 menos el corchete. 1 menos E sub 1, 1 menos T. Ahí ya cambiamos el signo, ¿verdad? Por el negativo que tenemos antes. Menos A más BK partido L. Igual a la variación de G. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí o me confundí en algo? Ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciada, por lo que yo veo, sí. Digo, doctora, perdón, siempre se me va. De lo mismo, no importa. Bueno, ahora despejamos para la variación de Y. Entonces, fácil, ¿verdad? Sencillo. Entonces, la variación de Y es igual ¿a qué? La variación de G y todo el corchete lo podemos pasar ahora dividiendo, ¿verdad? Del lado derecho. 1 menos C sub 1, 1 menos T, menos A más BK partido L. Estamos. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué es esto de acá? Eso es el multiplicador. Exactamente. Multiplicador del gasto público, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué tenemos ahí? Veamos. Tenemos aquí, esta parte es como. Ahí todos los parámetros que tenemos ahí son positivos. Entonces es ¿Podría repetirlo, doctora? Disculpe. lo que le puse en la parte azul. Esto. Todo ahí es positivo. Entonces esa parte es Positiva. positiva, exactamente. Entonces aquí tenemos una situación. ¿Cuándo va a ser positivo el multiplicador? Esto lo habíamos visto con el multiplicador general el viernes, ¿verdad? Decíamos que, y en este caso particular, el multiplicador es positivo y va a ser mayor que 1 cuando C sub 1 por 1 menos T menos A sea mayor que BK partido L. ¿Sí? ¿Lo ven? Aquí creo que no se entiende. Esto es positivo. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, todo bien. Pero también podemos analizar, porque habíamos dicho que es indefinido el efecto sobre el ahorro público, ¿verdad? Porque si partimos de que, porque queremos saber qué pasó con el gasto público derivado de ese aumento en G, ¿verdad? En el gasto del gobierno. Y el ahorro público, ¿a qué decíamos en el inicio del curso que es igual? Igual a los ingresos menos los gastos. ¿Cuáles son los ingresos? Los impuestos. Los impuestos exactamente T por Y, ¿verdad? ¿Y cuáles son los gastos? Es G. Y aquí incluimos las transferencias. Menos TX, ¿verdad? Que sea lo que desembolsa el gobierno, ¿verdad? Entonces aquí también podemos medir dos efectos. El directo se refiere a lo que varía el ahorro público al variar G. ¿Sí?
el inducido se va a referir a lo que varía el ahorro público al variar Y. ¿Sí? Eso es lo que podemos medir ahí. Entonces, de esa cuenta, tendríamos que determinar los efectos. ¿A qué sería igual el directo? Partiendo de lo que tenemos acá. ¿Qué es igual el efecto directo? Dijimos lo que varía el ahorro público cuando varía G. ¿A qué es igual entonces? A la derivada de G. Ajá, ¿y a qué es igual esa? Sería menos uno. 1. Menos 1, sí. No se les olvide el signo. Menos 1, y si transponemos o reordenamos, tenemos que eso es igual a la variación del gasto público en términos negativos, ¿verdad? Ahora veamos el inducido. ¿Sí? Lo que varía el ahorro público cuando varía Y. ¿A qué sería igual? A T. Exactamente, a T. Entonces esto nos quedaría de esta forma. T por la variación de Y. ¿Sí? Entonces, ahora sí podemos determinar el efecto a través de la suma de lo que obtuvimos anteriormente. Entonces, el efecto directo es igual a la variación de G en términos negativos, y el efecto inducido es igual a T por la variación de Y. Resulta que ya habíamos obtenido la variación de Y, ¿verdad? Es esta de acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, doctora. ¿Qué podemos hacer? Podemos sustituir, ¿verdad? Entonces, si sustituimos, tendríamos que... Y bueno, se los voy a anotar aquí para que les quede la variación, y no quede muy lejos. La variación de Y, decimos que es igual a 1 partido 1 menos S sub 1, 1 menos T menos A más B K partido L. Esto por la variación de G. Llamémosle, pongámosle alfa de G, así como le llamamos en una clase, al multiplicador del gasto público, que va a ser igual a lo que tenemos arriba, en el numerador y denominador, para abreviar, para que sea más fácil. ¿Sí? Entonces, queremos saber qué pasa con el ahorro público al aumentar el gasto del gobierno, ¿verdad? Esa es lo que venimos planteando. Entonces, la variación del ahorro público es igual a la variación de G en términos negativos más, tenemos T, y recuérdense que sustituimos para la variación de Y y teníamos todo lo de esta línea, pero vamos a resumirlo con la definición para el multiplicador del gasto público. Entonces tendríamos que es igual a alfa de G, ¿sí? Por la variación de G, ¿verdad? Sí, lo ven, como por eso lo abreviamos para simplificar la operación. ¿Todo bien ahí? Sí, doctora. Sí, todo bien. De mi parte, sí, doctora, gracias. Perfecto. Bueno, entonces
aquí qué podemos hacer para tener una expresión más reducida. Mínimo común múltiplo, licenciado. Digo, doctora, disculpe, el mínimo común múltiplo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos Factor común. factor común más simple, ¿verdad? No sé cómo lo planteaba usted, Carlos. Sí, me refería a eso también, solo que no recordaba si era Usted le mínimo cambió común el nombre. múltiplo. Sí. Bueno, entonces podemos aplicar el factor común, ¿verdad? Entonces, para determinar cuánto varía el gasto público, aplicamos el factor común para la variación del gasto público, que sería igual a -1 -1 más 1 T más T por alfa. sería igual a esto, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el efecto, pero ¿qué nos dice el efecto? Porque por eso decíamos es indefinido, va a depender de los datos. Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué pasa si T por el multiplicador, por alfa de G, es menor a 1? Si nos diera como resultado eso, ¿qué implicaría? ¿Qué pasaría o qué produce un aumento del gasto público? ¿Qué produce en el ahorro público? Sería negativo. No sería negativo. Ajá, entonces reduce, ¿verdad? Reduce el ahorro público, ¿sí? Y el otro escenario que podríamos obtener es cuando T por el multiplicador es mayor a 1. En este caso, el aumento, que recuérdense que estamos analizando esa medida. Aumento de G aumentaría el ahorro público. ¿Sí? ¿Todos bien? ¿Dudas ahí? De mi parte, todo bien, doctora. Sí, yo creo que ya la mayoría ya está siguiendo de mejor forma, ¿verdad? Sí, no me equivoco. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Sí, esto para una medida de tipo fiscal, que veríamos la siguiente clase, veríamos una medida de carácter monetario. Aprovechando que terminamos unos minutos antes, no sé si ya vieron que asigné ya, para que tengan más o menos un mes para poder hacer su ensayo, ya asigné el ensayo. Ahí les propuse algunos temas interesantes, porque a pesar de que no abrimos la economía, pues el ensayo sí tiende a hablar de la problemática que se presenta en la vida real. ¿Sí, Anthony? No solo se le había activado. Bueno, entonces esa es la intención de generar investigación, pero que sea útil, ¿verdad? Entonces, la idea ahí les propuse algunos, esos son temas, es decir, que son temas generales, ustedes pueden dentro de ese tema delimitar, de hecho deben delimitar un título, bueno, yo voy a trabajar, por ejemplo, que las implicaciones de la interrupción en las cadenas de suministro para Guatemala. Bueno, entonces pueden elegir un tema dentro de ese contexto. Por ejemplo, no es que deban asignarle ese tema que yo les propuse, sino que dentro de ese tema pueden existir muchos títulos, ustedes lo eligen. No necesita modelo porque es parte del séptimo semestre, entonces hasta el octavo se ve econometría, entonces no debe llevar modelo. Entonces un ensayo lo que pretende es recolectar información y la orientación de un ensayo es, bueno, uno coloca lo que dice un autor y lo comenta. Esa es la intención de un ensayo. O sea, no es que ustedes estén proponiendo una idea, sino que la idea se basa en la idea de otra persona. O sea, bueno, no se me ocurre ningún ejemplo, pero
pensando en que ustedes se encuentran de que alguien dice algo sobre las remesas familiares, entonces ustedes dicen así en ese sentido, tal cosa, ¿verdad? Si ahí sí pueden incluir sus apreciaciones en un ensayo, si se permite. Entonces, y ahí les asigné la fecha, más o menos un mes, para poder obtener los 10 puntos, que es lo que tendría ponderación esta tarea. El laboratorio lo vamos a resolver el martes. Oficialmente es virtual, entonces tenemos los 2 periodos. Como usualmente sí, adelante. El laboratorio es para hoy, ¿verdad, doctora? Sí, a eso iba, exacto. El laboratorio les extendí, y como no llegamos, lo más probable era que nos tuvieran que retirar del edificio nuevamente. Entonces, la idea ahí es que lo cuelguen en Classroom dentro de la tarea. Y algunos lo incluyeron ayer mismo, pero estaban esperando el banderazo de salida, entonces ya vi que ya muchos ya lo tienen ahí. Entonces, de esa forma, si lo entregan a tiempo, pues pueden acumular puntos. Recuérdense que no tiene que ser perfecto, porque por eso se va a resolver. La idea es que lo intenten, que intenten hacerlo todo. Es más corto, ¿verdad? Que el anterior. Entonces, yo esperaría que practiquen. La intención del laboratorio es practicar, como lo pedían. ¿Sí, Carlos? Disculpe, doctora, ¿cuál es la hora límite para subirlo? Medianoche. Ah, gracias, doctora. Sí, entonces, por favor, súbanlo. ¿Usted estaba preocupado, Carlos? No, por eso. Sí, fíjese, todavía no lo he hecho. Pero tengo el conocimiento, ¿verdad? Solo me falta Sí, aplicarlo. sí, como les digo, no tengan miedo de equivocarse. Ya para eso se resuelve, entonces ahí se ve por qué se equivocaron. Entonces eso lo van a resolver con la licenciada Ana. Entonces, lo que me interesa a mí es que practiquen y algunos hasta lo hacen en grupo, no hay problema. Lo que quiero es que lo presenten individual. Acuérdense que la discusión también es buena, pero me interesa que lo hagan a mano como siempre, y después lo escaneen y lo suban en PDF. ¿Sí? Hasta las 23:59. Después se cierra, ya no se reciben. Entonces, para poder acumular esos puntitos, sí, les recomiendo que lo cuelguen antes de esa hora. Como les digo, ya está colgado por parte de algunos de ustedes. Entonces, ¿dudas con el ensayo? No, el parcial, porque no me lo han preguntado y me sorprende. El contenido del parcial llega hasta la otra semana. Lo que damos la primera semana de abril sería ya para el examen final, para no saturarlos y que puedan aprovechar algunos días que ustedes agenden dedicarlo a algunos temas del curso. Doctora, Repaso, ¿sí? en temas, ¿cómo le puedo decir? Ahorita solo tenemos casos prácticos, no tenemos algo teórico. Bueno, lo que pasa es que la macro, para poder llevarlo a la práctica, se tiene que entender la teoría, ¿verdad? O sea, los supuestos, todo lo que hemos trabajado, se conjugan los pareciera que es más práctico que teórico, pero se dan cuenta que si no se tiene claridad con la teoría, no se puede resolver, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo viene el examen? Pues la otra semana vamos a hablar porque no lo he hecho, pero sería el estilo más o menos del primero, algunas preguntas que también podrían considerarse práctica, pero son preguntas o directas o de selección múltiple o falso y verdadero, ¿verdad? Entonces son intuitivas. Y la parte puramente práctica, que es lo que estamos haciendo acá. ¿Sí? Pues les decía que el laboratorio ahí ya podría, porque recuerdo que Luis Fernando, sí, ahí está Luis Fernando. Luis Fernando pidió algunos ejemplos con números. Entonces ahí con el laboratorio practicamos esa parte porque se resuelve, ¿verdad? Entonces ahí se conjuga todo lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios?
Licenciada, perdone, Sí, Freddy. gracias. No, solo le quería consultar si no podía poner las diapositivas nuevamente. Es que no le tomé pantalla a una. Es importante. Es la que, Va. Sí, con donde gusto. derivé la Espera, variación de Y, donde sacó varios corchetes. voy. Ligia, el link de la clase. Abraham, Eso lo va a casi, poner en el grupo. fíjese, Abraham, que no le escucho porque hay mucho ruido donde usted está. ¿Qué me dice? Podría ser más fuerte. Y por qué no me decía, le iba a consultar que el link que dijo que iba a grabar la clase lo van a colocar en clase. Sí, Augusto va a compartir la clase y las diapositivas yo las voy a colgar más noche. No sé si esa era la duda porque casi no le escucho. Ah, sí, solo si lo va a poner en el clase. Las diapositivas sí, pero como siempre, ¿verdad? No tiene mis anotaciones. El link, no, el link de la clase de grabar. El link, es que, bueno, sí, Augusto, ¿cómo sería? Eso le voy a preguntar, licenciada, si puedo publicar el link, ¿verdad? Si lo puedo publicar, no hay problema. Sí, excelente, sí. No, ¿verdad? es que yo no tengo inconveniente con que grabe. Lo que pasa es que yo no puedo grabar porque el dispositivo no me deja. Y de hecho al inicio ni siquiera había licencia para grabar. ¿Dónde sería, Freddy? ¿Era esta o la anterior? Es como 3 antes. Usted me Ahí, dice dónde está. ahí estamos. ¿Ahí? ¿Listo? ¿Solo esa era, Freddy? Sí, esa, licenciada, gracias. Perfecto. ¿Nadie más quiere ver algo ahí? ¿No? Ok, perfecto. Sí, hoy se conectaron pocos, pero ¿algo más? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, Entonces, doctora. Sí, De mi parte todo bien, doctora, gracias. perfecto. Entonces, por favor, no olviden subir su laboratorio antes de las 23:59 porque